El desconocimiento en torno a la endometriosis aumenta el sufrimiento de las mujeres que la padecen. La historia de la endometriosis es una historia de dolor y frustración en estas mujeres que ven limitada su vida cotidiana, no pueden ir a trabajar, tienen que frenar la práctica deportiva, limitar sus relaciones sociales y encima sufriendo un dolor ante el cual muchas veces tienen que oír eso de aguanta, que no será para tanto. En este vídeo vamos a ver qué es la endometriosis, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para mejorarla. La endometriosis es la presencia de endometrio, que es el revestimiento interno del útero, fuera del útero. Para que lo entendáis bien, imaginad una pera invertida con la parte más ancha por arriba y ese es el útero. Le quitamos el corazón a la pera y queda una cavidad interna. Así es nuestro útero. Y la cavidad interna está revestida por esta capa de células que se denomina endometrio. La endometriosis es la presencia de grupos de estas células fuera del útero, que pueden estar en el aparato genital, por ejemplo, sobre la superficie externa del útero o en los ovarios, donde pueden dar lugar a la formación de quistes o no, y en las trompas de falopio. Pero también pueden caer estas células y formar implantes en otros órganos de la cavidad abdominal, como puede ser el recto u otros tramos del tubo digestivo o la vejiga urinaria, por ejemplo, o llegar a órganos y tejidos alejados como pueden ser los pulmones o la piel. ¿Cómo es posible que lleguen estas células a estas zonas anormales? Hay distintas teorías. Una de ellas es que se producen menstruaciones retrógradas, es decir, que en lugar de seguir el curso normal de evacuación hacia el exterior por la vagina, las células del endometrio engrosado ante los cambios hormonales suben, ascienden por el útero y salen por las trompas de falopio y así llegan a esa cavidad pélvica y ahí van dejando implantes. O que viajan a través de los vasos sanguíneos y o linfáticos o a través de cicatrices de heridas quirúrgicas, de una intervención quirúrgica. También se lanza la hipótesis de que sean células del peritoneo, del recubrimiento de la cavidad abdominal, que se diferencian hacia células endometriales o que el sistema inmune sufre algún tipo de alteración por la cual es incapaz de reconocer a las células endometriales como extrañas allá donde no deben estar y entonces es incapaz de eliminarlas, de limpiar de células anómalas tejidos donde no deberían estar. En todos los casos lo que se ha observado es que hay una predominancia de los estrógenos frente a la progesterona y por eso la endometriosis es más frecuente en mujeres que tienen una menarquia o primera regla temprana, una menopausia tardía y por eso están muchos años expuestas a la influencia de los estrógenos, o mujeres que no han tenido ningún embarazo y también en mujeres con antecedentes familiares, con alteraciones del aparato reproductor, o también se ha visto que es más frecuente la endometriosis en mujeres con un bajo índice de masa corporal, es decir, un bajo peso para su estatura. Algo que es muy importante por los tiempos en los que vivimos es que se ha visto la asociación de endometriosis con los disruptores endocrinos, sustancias químicas artificiales que vienen del exterior y que tienen una estructura tan parecida a nuestras propias hormonas que se unen a los receptores celulares de estrógenos y progesterona, activándolos o bloqueándolos. En este caso, estos disruptores endocrinos lo que hacen es imitar el efecto de los estrógenos y provocar ese resultado neto de predominio de estrógenos frente a progesterona. Esto es muy importante porque, así como hace años las personas que estaban expuestas a disruptores endocrinos eran aquellas con profesiones específicas en las que se manejaban productos químicos determinados, hoy en día todos estamos expuestos a disruptores endocrinos. Están presentes en los plásticos de las botellas de agua, de los tuppers de plástico, en todas las envolturas de plástico de los alimentos procesados, están presentes en la ropa, los tejidos del hogar, las cortinas, las pinturas sintéticas. Hay hasta 600 sustancias reconocidas como disruptores endocrinos y que nos afectan a todos en el día a día. Con los cambios hormonales, las elevaciones y bajadas de estrógeno y progesterona, de hormonas sexuales, durante el ciclo menstrual, las células endometriales, el endometrio, responde, se engruesa, se desprende y sangra. Y esto es
lo que a nivel del útero se traduce en una menstruación. Fuera del útero también ocurre este proceso en respuesta a los cambios hormonales y entonces la mujer con endometriosis sufre fundamentalmente dolor porque ese engrosamiento del endometrio y ese sangrado interno irrita los tejidos y produce dolor. Dolor en distintos aspectos. Dolor con las menstruaciones, dolor a nivel pélvico, abdominal bajo o también en el resto del abdomen con hinchazón de la barriga y dolor a veces también en la parte baja de la espalda, en la espalda lumbar. Es un dolor mucho más intenso que el de una regla, una menstruación normal. Un dolor como una puñalada, muy intenso, muy agudo y muy profundo. Hay dolor también asociado a las relaciones sexuales durante y o después, que es la llamada dispareunia. Dolor con los movimientos intestinales, incluso dolor al orinar, que suele ser más frecuente durante la menstruación. Todo este cuadro de dolor suele empezar ya en los primeros meses tras la primera regla en las mujeres con endometriosis. Y es un dolor tan agudo que les obliga a quedarse en casa, tener que dejar de trabajar o tener que suspender compromisos sociales o la práctica del deporte. Además del dolor, algo típico de la endometriosis es el sangrado. Generalmente un sangrado en forma de una regla muy abundante, pero también puede haber sangrados entre las reglas, lo que se denominan hemorragias intermenstruales. Y puede haber otros síntomas, como pueden ser las náuseas, los vómitos, la fatiga o el cansancio, o cambios de ritmo intestinal, alternar entre diarrea y estreñimiento. Y esto es importante conocerlo porque a veces la endometriosis se confunde y se diagnostica mal porque es un síntoma típico con el síndrome de intestino irritable que característicamente se manifiesta por esa alternancia entre diarrea y estreñimiento. Con los procesos de endometriosis, de sangrado y de inflamación asociada, en la resolución de los mismos se va produciendo una fibrosis como cicatrices internas que con el paso de los meses, de los años, pueden acabar generando problemas a nivel del aparato reproductor y, por ejemplo, afectar a la movilidad de las trompas de falopio y esto dificultar la fertilidad de estas mujeres, o adherencias con otras estructuras que producen luego más problemas en los movimientos intestinales, por ejemplo. Una complicación frecuente de la endometriosis es la infertilidad. 1 de cada 3 mujeres o 1 de cada 2 mujeres con endometriosis pueden tener problemas para quedarse embarazadas y esto es debido a las adherencias internas, a esa fibrosis en el interior de la cavidad abdominal e incluso al daño por todos los procesos inflamatorios asociados de las células sexuales del óvulo e incluso del espermatozoide. La intensidad de los síntomas no va directamente relacionado con la gravedad de la endometriosis. Puede haber casos de endometriosis leve, de pocos implantes de endometrio o de pequeño tamaño, con mucha clínica, con un dolor muy intenso y muy frecuente, y casos de endometriosis grave con muchos implantes, quistes ováricos, afectación de órganos a distancia y, sin embargo, con poca manifestación clínica, con poco dolor. ¿Qué hay que hacer ante la sospecha de una endometriosis o cuando se están padeciendo reglas de mucho dolor, muy intensos y repetido? Ir al médico, ir al ginecólogo. Habrá que hacer una exploración ginecológica completa y probablemente alguna técnica de imagen específica para poder detectar y valorar la presencia de endometriosis. El tratamiento convencional que se emplea consiste en el uso de analgésicos para aliviar los síntomas, en este caso el dolor, que es el síntoma más acusado y más característico, y también se emplean hormonas, el tratamiento hormonal para atenuar toda esa subida y bajada de hormonas sexuales en sangre y así aliviar un poco los efectos sobre el endometrio implantado en distintos órganos y tejidos. Las hormonas se pueden administrar por vía oral, la píldora, o en forma de implantes o, por ejemplo, en forma de dispositivo intrauterino, el DIU, con hormonas. Y en ocasiones el tratamiento quirúrgico, más o menos conservador según la gravedad de la endometriosis. El tratamiento quirúrgico consiste en retirar los implantes de endometriosis y se puede hacer por una pequeña incisión en el abdomen, la laparoscopia, que es entrar por una abertura pequeñita, generalmente a la altura del ombligo, y en casos más graves, en los que hay más implantes, en los que hay más fibrosis, más adherencias, puede ser necesario abrir, hacer una laparotomía, que es ya una incisión más larga y en el abdomen, en la pared abdominal, para poder llegar a
observar y tratar de una manera más cómoda la cavidad interna. Y también contamos, como siempre, con herramientas en nuestro día a día que podemos utilizar para al menos aliviar toda esta clínica de la endometriosis. Respecto a la alimentación, un consejo muy importante que considero que debe ser el pilar fundamental del autocuidado en casos de endometriosis es hacer una dieta antiinflamatoria a base de alimentos naturales, evitar los alimentos procesados, de índice glucémico medio o bajo, evitar los azúcares, azúcar y edulcorantes, harinas refinadas, refrescos, todos esos alimentos de índice glucémico muy alto que favorecen la inflamación, y hacer una dieta que favorezca el cuidado de nuestro hígado y nuestro intestino. En el hígado se produce el metabolismo de las hormonas sexuales y en el intestino este continúa fundamentalmente por la acción de la microbiota, de la flora intestinal. Así que es muy importante seguir una dieta que cuide nuestro intestino y nuestra flora intestinal. Existen otras herramientas que podemos utilizar también en el cuidado de la endometriosis que tienen que ver con la alimentación y son los suplementos nutricionales. Aquí contamos con 3 fundamentalmente muy importantes. Suplementos de ácidos grasos esenciales, importantísimos, omega 3 antiinflamatorios y omega 6 reguladores de las hormonas sexuales femeninas. Suplementos de zinc y cobre. Es muy importante este aporte mineral porque asegura la salud de nuestro eje neuroendocrino, nervioso y hormonal. Y muy útiles los suplementos de enzimas proteolíticas, la serrapeptasa, también llamada serrapeptidasa o serratiopeptidasa. Son enzimas como tijeritas, moléculas que tienen la función de disolver estructuras de tipo proteico, como son las adherencias, la fibrosis, todas esas cicatrices internas, y tienen un efecto reductor de la endometriosis y un efecto antiinflamatorio asociado, así que también va muy bien para los síntomas. Está teniendo muy buen resultado, así que desde luego es una herramienta que hay que tener en cuenta en el tratamiento de la endometriosis. De nuevo, como siempre, hay que ajustar la cantidad, la dosis, la frecuencia de toma a las necesidades de cada persona, así que esto hay que consultarlo con un profesional competente. Luego es muy útil también, en cuanto a los suplementos nutricionales, utilizar suplementos naturales que puedan modular los niveles de hormonas sexuales en sangre para intentar atenuar, bajar un poco el efecto estrogénico y aumentar un poquito el efecto de la progesterona. Y respecto al estilo de vida, tenemos 2 herramientas muy útiles. Una, la sauna, importantísima para ayudar a eliminar de nuestro organismo las toxinas y en particular los disruptores endocrinos. La sauna es una de las mejores herramientas para hacer una depuración profunda de disruptores endocrinos. Además de evitar los plásticos, sustituir los tuppers de plástico por los tuppers de vidrio, ventilar bien la casa para que salgan todas esas sustancias químicas volátiles que derivan de las fibras sintéticas. Cuando nos subamos al coche, no poner el aire acondicionado directamente, bajar las ventanillas, esperar a que se ventile un poco, a que baje un poquito la temperatura y luego conectar el aire acondicionado. Esos son como pequeños hábitos que podemos incluir en el día a día para paliar un poco el efecto negativo que estamos teniendo ante la exposición a disruptores endocrinos. Y como digo, la sauna. Si pudierais incorporar la sauna todos los días sería fantástico y si no, pues cuanto más mejor. Y por último, una herramienta importantísima que es la gestión del estrés. El estrés es uno de los grandes agresores en patología ginecológica. En general también, por los tiempos que vivimos, estamos expuestos a unos niveles altos de estrés y a todos nos viene bien hacer alguna técnica para reducir los efectos negativos del estrés. Y en mujeres que tengan enfermedades del tracto reproductivo, del tracto genitourinario, esto es mandatorio. Técnicas de respiración, de relajación, de mindfulness, de meditación, lo que sea que os guste y que os sea útil para ayudar en la medida de lo posible a vuestro organismo a poder gestionar este proceso alterado, ¿no? Este proceso patológico. Y luego también aquí podemos emplear la nutrición y los suplementos nutricionales. Por ejemplo, son buenas ayudas para aliviar los efectos negativos del estrés, los complejos del grupo de vitamina B o sustancias como la rodiola, la ashwagandha. La endometriosis es una historia de dolor y frustración y de incomprensión. Pienso que conocer un poco más esta enfermedad a las personas que la padecen y también a las personas de su entorno ayuda a aliviar toda esta carga tan pesada que va asociada con la enfermedad. Mucho ánimo, mucha disciplina para ir incorporando estos nuevos hábitos y a mejorar.